Estás escuchando Así empecé en el cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacerlo. Hoy nos visita Carlos Abate. Sos el primer sonidista al que vamos a entrevistar acá para Así empecé en el cine. No hay tantos, ¿no? No. Digamos, para... No, y la idea es que haya cada vez menos. O sea, los traemos acá, les hacemos... Eso es como una cosa póstuma. Claro, le hacemos el verso en la entrevista y después los matamos. ¿Viste? Yo te dije voy a buscar el machete. Era para eso justamente. Así que bueno, nada, un honor tenerte. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenerte para el primer... Así empecé en el cine de sonido. Bueno, el nombre ya dice bastante. Sí. Pero siempre empiezo con la primera pregunta, común a todos los invitados, es... ¿Tenés registro de en qué momento apareció el cine en tu vida? Bueno, más o menos en un aspecto, digamos. El cine está en mi vida muy presente, desde muy chico. O sea, el cine era una actividad importante. Yo me di cuenta hoy que vi mucho cine argentino en blanco y negro, seguramente en la televisión, pero una cantidad infernal de películas argentinas. Mira. Pero la televisión no pasaban tanta, digamos, la televisión es que si no, el cine, de los 60, digamos. Sí, no, pero suponete todo lo que es Los Cinco Grandes del Buen Humor, Nini Marshall, Pepe Arias, El Zorro, Pablo Palitos, todo ese cine de comedia y divertido, lo vi todo y yo supongo que lo vi en la televisión, no en el cine. En el cine después sí vi algunas cosas que recuerdo que me marcaron. Por ejemplo, nunca me olvido de Hombre de la Esquina Rosada, de René Mujica, una película que vi en un cine que tenía el Museo de Bellas Artes. Yo iba también a ese cine. Bueno, un cine mínimo, medio de cineclub, y cuando vi la película me quedé impactado. Yo creo que tendría, 14 años, suponete. Y no me olvido de eso. Entonces, y después ya, cuando empecé la secundaria, era una actividad. Me acuerdo que un verano, con un amigo, íbamos, si no íbamos todos los días, íbamos día por medio, y vi muchísimo cine bueno. Pero ahí ya era una actividad impuesta por vos mismo, digamos. Completamente. Pero ir al cine. Claro. Ir al cine. O sea, es más, tengo amigos de mis 17, 18 años que veo ahora y que me dicen, nos llevabas al cine. Yo los llevaba al cine, los llevaba a la Sala Lugones, los llevaba a ver a Buster Keaton, los llevaba al cine. Yo me sorprende que me imagino como un tirano llevando a los amigos. Hoy... A ver, ¿qué hacemos? Vamos al cine a ver tal película, una película en otra retrospectiva del cine chino, viste, en blanco y negro, viste. Y sí, era así. ¿Y cómo era en tu casa? O sea, había algún... A todos les gustaba el cine. Les gustaba el cine. Mis viejos siempre, sí. Mis viejos, veían mucho cine, salían mucho y veían mucho cine y les gustaba el cine, veían cine, no te digo de vanguardia, pero no era que iban a ver el cine más comercial. El cine de los sábados, claro, digamos. O sea, más allá de eso, se hablaba de ciertas películas. Entonces, y en mi formación también yo siento que el cine fue importante en mi formación como persona. O sea, digamos, en mi casa se leía mucho. Mis viejos, sobre todo mi papá, leía mucho. Yo leía poco, pero mis libros yo me di cuenta después que fueron en el cine. O sea, yo tengo películas que atesoro, que son como libros, como hoy que leo más, como ciertos libros de Borges o de Cortázar, o qué sé yo, que son libros donde de repente voy y releo. Bueno, hay películas que yo vi que son que hicieron a mi formación. Está bueno eso, porque digo, nosotros ambos como padres a veces estamos preocupados con nuestros hijos y nos quejamos de estas nuevas generaciones donde se lee menos, pero ellos acusan
que ahora tienen otros métodos de formación, como es simplemente internet, YouTube, o lo que sea, y uno siempre se agarra del anterior, pero bueno, en tu generación no era tan común, pero yo también siento lo mismo, siento que me ha formado mucho el cine, las películas y la televisión también, ¿no? La televisión no tengo tanto, o sea, la televisión en un punto de vista del entretenimiento, o sea, de las series, ¿no? Bueno, pero es un poco lo mismo. El centro de la tierra, como se llama, el fondo del mar, ¿viste? Y series más viejas, series muy viejas que me acuerdo, una del Paraíso, no me acuerdo, que era un tipo que tenía un velero. Y era de aventuras, entonces el tipo iba en su velero surcando los mares, claro. ¿Entendés? Pues es una serie que a mí me marcó, fue La Dimensión Desconocida. Completamente. Bueno, un paso al más allá. Claro, dentro de esa misma tónica estaba también Un paso al más allá, o Rumbo a lo desconocido también era, también, había otra. Sí. O sea, pero esa, La Dimensión Desconocida de Twilight Zone era espectacular. Bueno, impresionante. Ray Bradbury escribió un par de capítulos, digamos, estaba relacionado con... Y después algunas, si querés, más tontas, pero que también tenían que ver con el túnel del tiempo. Digo, me parece que había una cuestión de formación, ¿no? Me hiciste acordar, había otras, no tan tontas, pero comedias extraordinarias. El show de Dick Van Dyke. Claro. Yo quiero a Lucy. O sea, esas viste, son todavía anteriores. Y se veía eso. Se veía en mi casa, se veía eso en familia. O sea, el show de Dick Van Dyke se veía en familia. Mira. Sí. Como los Picapiedras. También. Los primeros, digamos, ¿entendés? O sea, y en esa época yo vi películas que las vi 10 veces, 12 veces, 15 veces. ¿Y volvías al cine a verlas? Siempre. Sí. Y aparte no había otra posibilidad en esa época, no había otra, claro, o sea, no lo había nada. Que te daban en la tele, que era limitado. Sí, qué sé yo, Submarino Amarillo la debo haber visto 25 veces, claro. O El Fantasma del Paraíso, no sé, hay un montón de películas que las vi muchas veces, Rey por Inconveniencia, más allá de todas las películas mudas que las veía, viste, me gusta mucho Buster Keaton y vi, yo creo que acá en la Argentina todo lo que había de Buster Keaton yo lo vi. Porque lo seguía. Entonces, donde había una serie, yo iba porque se daban ciclos. Entonces, veía el ciclo completo. Entonces, iba. Entonces, creo que vi todo. Ahora me dejas la pregunta picando. O sea, a partir de este cine mudo, ¿en qué momento empezaste a tomar conciencia del sonido en el cine? Bueno, el tema del sonido también empezó... También en mi adolescencia con mis amigos músicos. Entonces yo empezaba, los acompañaba. Entonces algo hacía no hacía nada, pero era como... Hacías como que eras parte Era como sonidista, claro. Digamos, pero mentira, ¿no? O sea, pero hacía eso. Acomodabas los micrófonos. Claro, siempre me interesó, porque a mí me interesó, la música aparte es como que... va de la mano con el cine, y en mi vida emocional, digamos, cultural, la música tiene un lugar primario, completamente. Entonces siempre estuve muy pendiente de eso, de la música, de qué escuchar, y escuchaba de todo, iba a los recitales, o sea, yo soy de la época donde empezaron todos los grupos de rock argentino. Nacional, claro. El rock nacional lo vi en vivo en todos lados. Entonces, desde el Majestic al Pueyrredón, a todos. Los viernes a la noche, compañero del colegio, trasnoche en tal lado. Bueno, ahí se empezaba a unir, digamos, la salida del cine y la salida del fin de semana con la música. Sí, completamente. Y después, también la escuela donde yo estudié cine tenía una sala de sonido, que era muy raro eso. Espera, vamos un pasito para atrás. Decidiste estudiar cine en una escuela. Claro, yo empecé... El tema también es que yo tengo un aspecto medio, digamos, como me decía un amigo, me decía, vos sos un científico silvestre. Interesante definición. Claro, viste, como un pasto que crece al lado de la ruta, ¿no? Entonces,
Yo tuve un profesor en la escuela secundaria, que lo tuve en física 2 años y matemáticas en tercero, que era ingeniero, el ingeniero Salomone, en la escuela Mariano Acosta. Y Salomone, que era ingeniero y que me tenía a mí de alumno 3 años seguidos, me decía, usted tiene que estudiar una carrera, una exacta, no puede estudiar otra cosa. Y yo dije, bueno, será que tiene razón. Entonces, tenía facilidad para todo lo que sea para lo que era matemáticas física. Yo no era un buen estudiante, pero yo me acuerdo que iba al laboratorio, teníamos un laboratorio de física en la escuela, teníamos un laboratorio de química en la escuela en el Mariano Acosta. Entonces yo iba a las clases y entendía todo lo que pasaba. Entonces para mí después yo no estudiaba, o sea, solamente reproducía la lógica de los experimentos y de los resultados de los experimentos, pues ese es mi recuerdo hoy. Claro, y lo disfrutabas además. ¿O para mí era así. Claro. O sea, ¿de qué otra manera podía ser? Okay. Eso con la física, no con las matemáticas. Con la física sí. Con la química tampoco. Pero con la física sí. Entonces me metí en ciencias exactas y nada, duré el primer año. ¿Viste? Era demasiado, era mucho número para mí, era poco. Había un aspecto humanístico que no estaba ahí. También es muy gracioso, porque yo dije, no, me voy a terminar siendo una rata de laboratorio, y después terminé siendo una rata de laboratorio de sonido, claro. De laboratorio de sonido. O sea que, claro, porque me la pasaba de noche, me la pasaba, digamos, a oscuras haciendo cosas. Claro. Pero bueno. Bueno, entonces exactas, te diste cuenta al año de que no era lo Claro, tuyo. entonces ahí estuve boyando un año y hice un test de orientación vocacional, porque estaba perdido, como Adán en Día de la Madre. Entonces ahí me salió que era más humanístico lo mío y que el cine era un aspecto que me interesaba mucho y la psicología era otro aspecto que me interesaba mucho. En esa época escuelas de cine no era No habitual. Había, o sea, no había era aparte no, en los 70 fue una época complicada. Había cerrado el Litoral, la escuela del Litoral, la escuela de Birri. Es curioso que de un test vocacional surja la posibilidad del cine en sí misma. ¿O era una tendencia hacia lo artístico? No, cine. Así concretamente. Sí. Mira. El cine. O sea que el cine, evidentemente, vos me pensaste preguntando qué lugar ocupaba el cine en mi vida. El cine ocupaba una parte muy importante en mi vida. O sea, de significación. Uh-huh. Por eso creo que aprendí mucho del cine. Bueno, entonces me decidí por eso y fui a todas las escuelas de cine que había acá. Fui a La Plata, que estaba cerrando, o sea, estaba muy enquilombada. Fui y me metí ahí y preguntaba. Claro. Hablaba con los alumnos y qué pasaba. Fui a la escuela del instituto. Claro, no tenías ningún referente de quien agarrarte o que... Nada, no conocía a nadie. Claro. No había nadie en mi familia, ni en ningún lado, ni cercano, ni nada que tuviera que ver con algo con el cine. Aparte, el cine en esa época era como una especie de globo suspendido en el espacio donde... ¿Cómo se llega a eso? Una burbuja inalcanzable. No era muy difícil de pensar. Entonces me metí en la Escuela Panamericana de Arte, que en ese momento estaba Octavio Getino, era el que estaba a cargo del departamento de cine, y David Lipsic, que era el dueño de la escuela, que después se hizo director de cine. Entonces había una serie de tendencias. Bueno, aparte de la escuela tenía una cosa muy avanzada en todo lo que era diseño, fotografía. Uno de los profesores era de fotografía era Eddie Flenner. O sea, yo lo conozco a Eddie Flenner de cuando daba clases en la escuela, que yo era alumno de la parte de cine y él era, aparte, era amigo de un primo mío fotógrafo. Pero, digamos, estoy hablando de los años 73, 74, claro. Por ahí, 74. Y ahí descubriste, digamos, dentro del universo del cine, empezó a aparecer un interés especial por el sonido. Yo tenía yo me metí en la parte del sonido bastante, también en la parte fotográfica, porque eran más, digamos, estudiabas una cosa más integral. Uh-huh. Cuando yo terminé de cursar, creo que eran 2 años, una cosa así, en la escuela me quedé como jefe de trabajos prácticos. ¿Pero con qué título salías, digamos? ¿Eras realizador? Realizador. Realizador. Y ahí habías tenido experiencia realizando, digamos. Sí. Y yo me dedicaba mucho al sonido y a la fotografía, las dos cosas.
Me interesaban mucho las dos cosas. Y trabajaba en eso, o sea, lo podía hacer, lo entendí. ¿Viste esas cosas que naturalmente te salen? Y lo que pasó es que me anoté como este asunto, este misterio de cómo se empieza a trabajar. Me dijeron, no, tenés que ir al sindicato. Entonces, porque en el sindicato hay una cosa, hay de los meritorios, y si no haces el meritorio, no haces el coso, pero el meritorio, bueno, y eran los cuadernos de meritorías de gente, eran dirección, por ejemplo, que eran cuadernos enteros llenos de nombres, claro. Un de renglón con cada uno de los tipos. Viste, cuando me fui a anotar, vi eso y dije, esto no. ¿Y cuando te fuiste a anotar, en qué rubro te anotaste? O sea, querías trabajar en cine. Claro, yo quería trabajar en cine. Y no me acuerdo en qué me anoté, pero el tema es, creo que me anoté en sonido. Igualmente yo tuve un profesor de sonido que un par de años después, me llevó a hacer un largometraje como asistente de él. Ok. ¿Y te había marcado de alguna manera ese profesor? No, creo que también lo que pasó fue que evidentemente yo mostraba ciertas destrezas o habilidades para eso. Entonces, porque en definitiva yo pienso ahora, fui a hacer un largometraje que fue La Isla, una película de Doria, que era todo un concierto de actuación y qué sé yo, y yo fui a hacer sonido directo ahí como asistente. La primera película, yo había hecho, o sea, en el medio hice cosas de asistente de cámara, de microfonista de tal cosa, qué sé yo, pero Lo que estoy pensando es que al principio de los 70 las limitaciones técnicas para un sonido directo eran muchas. Enormes, gigantescas. Eso ya era pasado la mitad del sonido cuando yo empecé a trabajar en sonido. O sea, yo me recibí en la época del golpe, en el 76. O sea, un día me quedé sin profesores. O sea, desaparecieron todos. ¿Viste? Y debo haber estado trabajando en el 77 ya en la escuela, y en el 78 ya empecé a trabajar en la industria haciendo changas y qué sé yo, y esta película es del 79, 78. Claro, porque incluso es una época donde el directo no era tan importante, ¿no? Digamos, no se hacía, era difícil. Se hacía mucho más doblaje de todo. Muchísimo más doblaje, y directo podían hacer, se hacían estudios, y era Aries el que hacía eso, sobre todo porque trabajaban en Baires, eran los dueños de Baires, del estudio Baires, ahí en Panamericana y 202, en Torcuato, y bueno, entonces ahí se hacía, pero los demás no, porque no había cámaras insonoras. Claro. Es más, la cámara de La Isla era una cámara que estaba dentro de un blim, que era como un Fiat 600, la cámara, era enorme, ¿no? Era una cosa infernal, pero en una película de actuación, entonces el director quería ver de rescatar todo lo posible la impronta del rodaje, pero yo me quería haciendo doblajes. Por suerte. Ahora, claro, sí, es una escuela, también. Es un aprendizaje. Completamente, es maravilloso. Es como volver a hacer la película. Maravilloso, ¿no? Tomarse el tiempo para... Maravilloso. Bueno, fuiste a anotarte entonces a estos libros de listas de meritorios y ahí no... Algo habré dicho también, porque me acuerdo que algo... Es más, creo que el que me anotó era el propio secretario general, que era Jaime Lozano, el que me anotó en el cuadernito. Y ahí empecé a buscar la manera de que alguien me hiciera saltar algunos casilleros. Y lo que pasó es que me conseguí, por intermedio de un actor que no conocía, y de un compaginador que sí conocía, que era Carlos Piallo, que era un compaginador que había trabajado mucho en Chile, y que era el compaginador de Aries Cinematográfica, el compaginador que estaba contratado por Aries. Y ese tipo era una gran persona, y me acogió, me apadrinó. Entonces, cuando salió una película con el Gordo Porcel, él me informó, no sé cómo pasó, y yo terminé siendo meritorio de esa película. ¿Meritorio de qué? De sonido. De sonido, Sí. Meritorio de sonido. ¿Pero ya apuntabas a eso o te cayó de casualidad? Ya, pero de alguna manera sí. O sea, yo, digamos, cuando estudié no tenía esto pensado. Claro. Pero después el trabajo fue como que se me dio ahí. Se me dio, las primeras posibilidades se me dieron ahí en el sonido, donde yo me sentía bien y a mí me gustaba, obviamente. Claro. Entonces, y yo y ahí también, fue tu primer trabajo como meritorio, entonces, con una película del Gordo Porcel. Una película del Gordo Porcel, El Gordo Catástrofe.
Con Moria Kazan, me acuerdo. Con Graciela Alfano, trabajaban todos. Y era tu primera película profesional, digamos, más allá que Mi de tu primera trabajo película como profesional era meritorio. como meritorio, ¿viste? Y me iba en colectivo todos los días ahí a Don Torcuato. ¿Y estaba feliz? ¿Cómo sentías? ¿Cómo Sí, recordás la experiencia? era difícil, pero me hice, o sea, nada, aprendí muchas cosas ahí, sobre todo en el final. Uh-huh. Y me quisieron mucho todos los cuadros más de las laburantes del estudio. O sea, Uh-huh. desde el director de fotografía para abajo, toda la gente de cámara, sobre todo los eléctricos, como que me querían. O sea, se sentía eso. Y yo los quería yo también, ¿no? Y me Igual, prestaron cosas. Después yo empecé a hacer fotografías y me prestaban faroles, claro. o Caula, que era el director de fotografía, que era cosa, me prestó una cámara o lentes, o sea, cosas que yo era un nene, ¿viste? Que no tenía ninguna experiencia. Ahora, el meritorio de un sonido directo, digamos, en Sí, una película de esas, era una película que se hacía en estudios. sí, mucho en estudio, sí, Uh-huh. mucho en estudio, mucho. Y después generalmente se doblaba casi No, toda. en eso no, en ese no, Ah. en esa no, en esa no. Se doblaron algunas cosas de calle, Ajá. pero si no, no. Todo lo que era en estudio quedaba. Quedaba, sí, porque eran estudios para hacer eso, ¿no? Digamos, estudios acondicionados para eso. Pero Hace un frío. después de esta experiencia, me estás diciendo que te prestaron cámaras, Hice para hacer fotos. ¿por eso te interesó otro aspecto del cine o...? No, pero para hacer fotos para rebuscármelas, Ah, para estar en actividad, para hacer cosas. Yo estaba ahí. Entonces, mi papá trabajaba en una fábrica de laminado plástico y habían traído una máquina de Italia y hacían un laminado plástico muy único en la Argentina, y sí hice fotos de ese tipo de cómo se aplicaba y todo eso. Entonces, nada, esas cosas. Porque también yo me daba maña, yo sabía cómo poner claro, las luces, claro. cómo medirlas, cómo exponer una película, esas cosas las sabía hacer. Y además el aprendizaje, ¿no? De participar en estas... Estaba en eso, ¿viste? Claro. También fui asistente de cámara, en cosas en noticieros para afuera, había agencias de noticias acá. Entonces, cubrí una vez la carrera de Fórmula 1 y iba como asistente del camarógrafo, grabando, pero asistiéndolo. Claro. Sin embargo, el sonido hizo su fuerza, ¿no? Tiró para Sí, su lado. sí, después sí, bueno, pasó que este profesor, Abelardo Kushner, me propuso ser su ayudante. Ajá. En esa película. Él era el sonidista de la película. Era el sonidista de la película. Y me propuso hacer, no me acuerdo en el medio qué cosas habrá habido, si hice cortometraje, no me acuerdo. Pero eso fue como, viste, el primer contrato mío. Claro. Y ahí nunca más paré. Y siempre hice sonido. Desde ahí seguro siempre hice sonido. ¿Y qué recordás de esa experiencia? Fue genial esa experiencia. Una de las cosas que recuerdo es que me mordió un perro también. Ahí de la casa, tenía un perro jodido, y una noche el perro estaba atado con esos alambres que lo dejan correr. Sí, sí. Y yo venía con el cargado de noche, perdido en la noche, en el bosquecito que había en esa casa por en Castelar, y escuché la cadena. Y y empecé a correr y me llegó y me agarró el talón y me mordió mal. Me mordió mal el talón. Pero aparte de eso, fue una película, viste, donde pasaban muchas cosas con el tema de la actuación. Era muy en carne viva la película. Y trabajaron una cantidad de actores importantes, así de Luisa Beil, Aldo Barbero, ¿cómo se llama? Bueno, estaba Sandra Mianovich, estaba Bidón de Luisina Brando, todos. ¿Y el directo fue importante ahí? Sí, importantísimo. Se utilizó. Completamente. Sí, se doblaron algunas cosas, pero el directo era muy importante y fue toda una cosa. O sea, me acuerdo la obsesión del rodaje para mí. O sea, la cosa
estar rabioso, y aparte yo hice el grabador, no hice la caña, que es lo que hace el asistente habitualmente. Entonces estabas chequeando, tenías la posibilidad. Todo el tiempo estaba escuchando y escuchando la toma anterior con la cosa y el fondo, cómo seguía. Eras tu propio continuista de sonido. Completamente, es así. ¿Y después participaste en la postproducción? Sí, porque en esta época el asistente y el jefe entraban al principio y se terminaba con el estreno de la película, digamos, prácticamente. Claro. Entonces después seguías todo el proceso de armado, de trabajo de postproducción de las bandas, que los hacías junto con el compaginador, y de la mezcla final. Una época que se trabajaba totalmente distinto, ¿no? Con las cintas, Completamente distinto. Completamente distinto. Pero lo agradezco tanto eso yo. Ajá. Me formó... Me hizo aprender a escuchar, aparte, porque todos los digamos, no había ninguna graficación del sonido. El sonido venía en cintas. Sonido. El sonido venían en cintas, eran cuerpos opacos, que la única manera de saber qué era lo que había dentro de esos cuerpos opacos que eran las cintas era escucharlas. Entonces, cargar por lo menos el tiempo real, además del tiempo de carga y de... Por lo menos. Claro. Por lo menos. Entonces vos escuchabas todo. Uh-huh. Cerrabas los ojitos y escuchabas todo lo que pasaba. Entonces era un gran aprendizaje. Claro, con ventajas y desventajas también, ¿no? Porque hoy en día tener la posibilidad de buscar por nombre o... o por modulación. Claro, también. Ir a una modulación. Yo acá tenía que ir a buscar algo y orejear todo. Todo. Pero eso me dio ciertas cosas que si en algún momento surgen en la charla, pues podemos hablar específicamente, pero o sea, hoy te podría decir que mi trabajo es escuchar. O sea, yo soy un especialista en escuchar. Uh-huh. No soy sonidista de cine, pero en realidad yo lo que hago es escuchar. Claro. Yo lo que hago es escuchar. Después vemos cómo lo usamos para una película. Pero yo escucho bien. O sea, escucho lo que la gente dice. Ahora con los años y conociéndote, sé que te gusta mucho más ahora la postproducción que tal vez Sí, o sea, me gusta más, me siento más, estoy más protegido hoy en la postproducción. O sea, en las filmaciones hoy, como vienen cuando voy de visita, los rodajes y todo, estaría mucho más peleado con todo el mundo porque el sonido es muy lábil, el sonido es una zona, es un talón muy débil. Es un talón muy débil en la estructura de una producción. Entonces, el sonido es fácilmente invadido por otros sonidos, vecinos, por un montón de cosas. Entonces, es muy alto el riesgo que tiene y vos estás consciente y sos el primer escucha de todo eso. Entonces, es muy arduo hacer saber eso cuando los demás no están muy entrenados en ese tema. Sí, y lo que sí me gusta... Sí. No, que digo que los demás siempre tienen esa fantasía de lo arreglamos, el sonido lo podemos arreglar en postproducción, ¿no? O sea... Sí, ahora también con la imagen, ¿eh? Sí. Ahora con la imagen es hacen cosas que después dicen, no, después lo que sacamos, lo ponemos, lo pintamos, lo que sé yo, y decís... La digitalización también en un aspecto ha generado una postergación de las decisiones. Claro. Es verdad. Y en realidad, si uno piensa en lo que nos pasa a todos como en nuestro trabajo, en realidad nosotros estamos para tomar decisiones. O sea, lo diferencial son las decisiones que tomamos. Entonces, la postergación de decisiones no es una cosa piola. Ni menor. Es más o menos, porque... A veces lo hablo con los alumnos. Yo no voy, si voy a una filmación, yo no voy a grabar. Voy a tomar decisiones. El que graba el grabador, que suene medio así, medio ampuloso lo que digo, pero en realidad es eso. Uno va a tomar decisiones para conseguir un sonido determinado. No va a grabar. Entonces, viste, ahora graban 8 canales, 16, 38, lo que sea, y decís, pero ¿qué grabas? ¿Grabas todo? ¿Y para qué grabas todo? ¿Grabas lo que necesitas? Y grabarlo, lo que necesitas, grabarlo, lo que necesitas, rompete el alma para conseguirlo. Pero eso es una decisión. Claro. Entonces ahí se arman líos. Lo que sí extrañaría, o extraño, ahora hace mucho que ya no hago rodajes, pero sí hay ciertos directores con los cuales trabajaría, porque trabajaría desde otro lado. O sea, porque tengo amistad
tengo confianza. O sea, como trabajé 20 años con Subiela, llevo unos cuantos con Puenzo y con él si filma, y de repente, y estaría bueno estar en la filmación con él, porque estaríamos hablando de cine todo el tiempo. Sí, de una forma de hacer que coincide. Y haciendo, yo estaría grabando cosas que son para la película que estamos haciendo, digamos. Entonces, o con Piñeiro, o con otros directores con los cuales, ¿viste? No es que vas a cumplir un rol técnico, claro, sino que vas a ser, lo decimos, con muchos de los más grandes que no. Nosotros en realidad somos cineastas que nos dedicamos al sonido, a la fotografía o a la compaginación, pero en realidad lo que nos gusta es el cine. Entonces lo que queremos hacer es cine. Y yo sí, estoy en el sonido. Desde ese lugar, claro. Pero yo estoy haciendo, o sea, yo estoy atento a todo lo que pasa en relación a la película. Claro. En relación a la película. Y soy crítico de eso. Sí, hoy tal vez las formaciones son como más específicas y sin tener una noción pero eso más global. Eso es un error para mí. O sea, es una manera de, digamos, de atomizar la cosa, pero lo que creo que es importante son los resultados, digamos, más allá de las apreciaciones que yo puedo hacer. Entonces, digo, la diferencia está en el resultado, porque por suerte, lo que uno hace está proyectado. Entonces, yo no tengo que hablar, ni nadie tiene que hablar de lo que hace. Está ahí, está en la pantalla. Entonces, negro, eso es lo que... Hablemos de eso. No, que uno es qué sé yo, el otro no sé qué, el otro... No. Veamos qué pasó ahí. ¿Y en qué momento descubriste la postproducción, digamos, de sonido? O sea, ¿en qué...? No, eso todo el tiempo. Desde el principio. Desde el principio ya te fascinó eso. No. La postproducción es entrar en el mundo del cine. O sea, el sonido directo es el sonido de la realidad. Entonces el sonido directo, y hay que entenderlo así. Por eso también ahora, yo digo, pero muchachos, dense cuenta que es eso, y el cine es una fantasía. El cine es una producción. Nada de lo que pasa delante de una pantalla, delante de una cámara, es real. Es real, está todo producido. Entonces nosotros estamos produciendo, pero quieren poner el sonido de la realidad. Digo, muchachos, piensen en eso nada más y ya se van a dar cuenta que ahí ya hay una cosa. El sonido que uno rescata en un rodaje no es el sonido de la película, está lejísimo de ser el sonido de la película. Es una herramienta más para construir después el sonido de la película. Y de acuerdo a cómo lo hayas hecho y cómo lo hayas pensado y cómo lo hayas realizado en el rodaje, para que ese sonido verdaderamente te sirva a la película que estás filmando. Pero bueno, esos son temas más espinosos, porque abarca cuestiones de producción, otro montón de cosas. Pero el sonido, yo recuerdo claramente, o sea, cuando Liceo hizo su primer largometraje, que fue La Conquista del Paraíso, y yo terminé siendo asistente de sonido de esa película, y claro, y yo me metía en la sala y grababa, inventaba pájaros, y gritaba, y él me decía el pajarraco. O sea, él empezó, viste, después hice Mirando Sudeste con él, ya a cargo de cosas, y todo el tiempo era construir alrededor de esa imagen, construir, y eso es la postproducción. Entonces, la postproducción es algo muy genial, digamos. Sí, es la posibilidad de volver a hacer una película. Sí, vos la estás construyendo. Yo creo que igualmente que por eso mismo también cuando hablo de cineastas y de la profesión de uno aplicada al cine, yo estoy seguro, convencido que una película filmada con un equipo distinto es otra película. Sin duda. Es otra película. O sea, es distinta, puede ser mejor o peor, es otra película. Por eso es una experiencia colectiva, ¿no? El cine. Y donde cada uno pone algo. Lo mejor es que cada uno ponga algo de su persona. O sea, ahí estar presente. Por eso también es una situación de litigio. O sea, hay territorios que se superponen y vos tenés que saberte manejar con eso, con los tiempos y las cosas y las conveniencias y tu conveniencia no es la conveniencia del otro. Sí, y los criterios. Los criterios también, ¿no? Sí, los criterios y situaciones de conveniencia. O sea, de repente tapar
la sombra de un micrófono para el director de fotografía puede ser una boludez o puede ser la declaración de la Tercera Guerra Mundial. Así es, ¿eh? O sea, así. O sea, pelearte para toda la vida o dale, poner una bandera y dejate hinchar las pelotas, ¿viste? O hacer tal cosa, o manejar, o cambiate de lugar. Para concentrar la caña la puedes sacar la sombra, el micrófono no. Digamos, hay un montón de cosas que pasan, que son muy técnicas, pero es parte de la cotidianidad del día a día de la filmación. Y en la postproducción también, ¿eh? En la postproducción también. Hay cuestiones territoriales y de tiempos, y entonces hay que saber, o sea, uno hace el sonido que puede hacer, como la película que puede hacer. O sea, yo lo hago en el tiempo, el presupuesto y todo lo que tengo disponible. No lo mejor, ni lo que hubiera querido. Ni lo ideal, ¿no? Ni lo ideal, ni nada por el estilo. Claro. Tengo una anécdota, te cuento Dale. sobre eso. Cuando hice, como mi primera película así fuerte para mí, que fue En Retirada, con De Sanso. De Sanso venía a ser un director de fotografía, uno de los número uno, digamos. Uh-huh. Si había 2 o 3, era él y era uno, ¿viste? Director de fotografía de Fabio, de La Torre, ¿viste? Bueno, hace la primera película un éxito, con el mejor sonidista que había acá, que era Levinson. El mejor sonidista que había en Argentina. Y para la segunda película... ¿Levinson se ocupaba de los directos también? Sí, él no iba a rodaje ya cuando yo lo conocí, sino iban sus socios. Pero bueno, ¿viste? La primera película la había hecho el Gordo, y una película de doblaje igual es. Y la segunda película me llama a mí. Uh-huh. ¿Viste? Entonces, para era mí, tu primera película como... mi primera película grande y como jefe de sonido, y a cargo de venir de una película de un director que había hecho la primera en un exitazo, claro, y que tenía un renombre impresionante, que, ¿viste? Yo le caía simpático. O sea, me quería y yo era, ¿viste? Era más chico que él, obviamente, pero, ¿viste? Bueno, nada, era una ficha. Me apostó a mí. Entonces, bueno, la película se hacía a los recontrasantos pedos, ¿viste? No había el tiempo para nada. Y un día lo voy a ver. Qué raro eso, ¿no? No, pero era mucho peor que ahora, porque aparte no había una infraestructura de trabajo veloz. Uh-huh. Era muy artesanal todo y era muy complejo. Entonces yo tenía en la cabeza 800 millones de cosas para hacer y necesitaba tiempo para hacerlas. Entonces lo fui a ver y le dije, mirá, tengo esto y lo otro, y el sonido así, hacemos esto y lo que sé yo. Y necesito más tiempo. Entonces me mira y me dice, si no llegas a la fecha de estreno no trabajás más. A ver si entendés cómo es. Entonces yo que hablaba de cine y él me hablaba de números. Y estaba bien, me estaba hablando, pero eso no me lo olvidé más. O sea, lo que quiero decir es que que no es solo el ideal, ¿no? No es hacerse el coso, no es ninguna cosa. O sea, vos tenés que cumplir todo el desarrollo de tu idea y de lo que lo tenés que llevar a cabo en tiempo y forma. No hay margen. Claro. Si no lo haces, estás afuera. Si no lo haces, estás afuera. Uh-huh. Entonces, no es que voy a hacer la película. Entonces, cuando uno ve esas películas donde se te caen las medias de lo que pasa, esas películas, cuando por algún motivo no se cumplen los plazos o se van de presupuesto, el problema es enorme. No es poquito, es enorme. Cuando uno lee que Fellini o Spielberg o el otro le salió tantos miles de millones más de dólares de cosas, es un quilombazo. Uh-huh. No es que estamos viendo para hacer una película mejor. No, es un lío, porque a mí se le escapó la tortuga ahí. Y acá, bueno, siempre fue un cine de bajos recursos, de poquísimos recursos. Uh-huh. Un cine latamos con alambre, en general. Entonces, todo lo que se ve y todo lo que se escucha y todo eso está hecho con un nivel de está hecho dentro de un marco productivo, no fuera de un marco productivo. Está hecho dentro de un marco productivo. Uh-huh. En el 99% de los casos. ¿En qué momento pusiste tu propio estudio, digamos? O sea...
Y mucho después fue... ¿Cómo lo llamabas? ¿Era una productora de sonido? No, siempre fuimos sonidistas, así, sonidistas. No, lo que pasa es que, ¿qué pasó? El cine empezó a andar más o menos, y el mejor laboratorio que había acá, que era Fonalex, el mejor laboratorio de sonido que había acá, que era Fonalex, donde yo trabajé siempre como cliente, digamos. Como Vos sonidista. alquilabas. Claro, uno alquilaba los estudios para hacer los trabajos. En realidad los alquilaba la productora. Claro. En función de lo que uno preveía. Vamos a tardar tantas semanas en esto, tantas en otro, son tantas horas de esto, vamos a transcribir tanto material magnético. Entonces se hacía un presupuesto del cual se encargaba la productora, pagaba la productora y vos ibas cumpliendo con esas etapas y en esos tiempos, digamos. Cuando cerró Fonalex, ¿y ahora dónde vamos? Había un estudio que no era bueno, o sea que no tenía un nivel de prestaciones buena. Entonces eso me obligó a ver cómo resolver el tema, me obligó a resolverlo. ¿De qué constaba un estudio como Fonalex? O sea, ¿en qué consistía? Un estudio como Fonalex tenía muchas cosas. ¿Vos necesitabas una moviola para trabajar? No, eso era de los compaginadores. Lo que necesitabas eran máquinas transcriptoras, o sea, máquinas capaces de pasar tu sonido de la cinta de un cuarto a magnético perforado, que era lo que viajaba, lo que se sincronizaba en las moviolas. Y después de eso, mezclar, o sea, reproducir todos esos magnéticos perforados, tener esa cantidad de grabadores enormes. Claro, no eran equipos accesibles. Imposible. Claro. Imposible. Y ya la mezcla y transcriptor óptico y esto, o sea, después transformar todo ese sonido magnético en pasarlo a un negativo óptico y revelarlo y copiarlo. Muy interesante. Muy interesante es eso, y se podía hacer solamente en un laboratorio. Entonces el laboratorio tenía que ser bueno, porque si no, todos los procesos te llevaban a error. Claro. Y vos sumabas error en cada uno de los procesos, que eran muchos, analógicos, y te terminabas mal, horripilantemente mal. Es más, uno estaba tan enfermo con eso, que yo me acuerdo cuando las primeras veces que viajé afuera, yo revisaba todo, iba a cualquier estudio en cualquier parte del mundo y revisaba conocer cómo eran todo y qué viste, o sea, ahora no me pasa eso, pero yo me acuerdo que el tema de ¿por qué? Porque un plug mal enchufado hace pasar toda tu información, toda tu señal por una mala conexión. Entonces haces una degradación de tu original enorme. Entonces, hasta cómo están enchufados los patches tenías que fijarte. Claro. Había muchas etapas de proceso donde podía fallar, digamos. Y eso trasladarlo a una gran cantidad de material. Claro. O sea, nada, era... trabajoso. Muy trabajoso. Sí, no, me llevaba todo el tiempo. Claro, esa era una de las partes negativas, ¿no? Me llevaba todo el tiempo. Pero a mí era así. Sí, o sea, no había otra manera. Para conseguir resultados, no había otra manera que estar al 100% todo el tiempo sobre el material. Cierra Fonalex. Y entonces te ves en problemas. Vos ya estabas trabajando como sonidista, ya como cabeza de equipo. Ya hace mucho tiempo. Sí, entonces ahí empezamos a... ¿Esto en qué año fue? ¿Te acordás? En los 80. No recuerdo, sí. Porque yo llegué a trabajar en comerciales, en Fonalex. Sí. En la sala C, que grababas música en la sala 5, por ejemplo. No, iba a presentar, llevaba la música ahí para que la mezclen con Livenson. Está bien. No es que yo trabajé, pero con... ¿En sala 1 o en sala 5, te acuerdas? La verdad que no me acuerdo. ¿Una sala que bajabas? No me acuerdo. Me suena que bajaba, sí. Entonces puede ser que ahí fueras a transcribir y después, porque vos sos más joven, puede ser que después fueras allá a mezclar a la sala 5 de Fonalex. Mucho más joven. Mucho más joven. Pero nada, todo eso la verdad que es impresionante. Y aparte, nada, cómo se hacían las cosas. Sí. O sea, yo hice películas así que ahora te dicen, no, che, qué bueno. Viste, vi Hombre mirando al sudeste, qué bárbaro. Digo, tenía 8 tracks de reproducción. Yo hice esa película con 8 canales. Increíble. Pero esa película, El lado oscuro del corazón, de eso no se habla, con 8 tracks. O sea, no con 140 como tengo ahora, la disponibilidad o cosas. Sí. Desplegando 8 tracks.
No había más máquinas. No había más máquinas. Y son historias que se contaron bien y que se escuchan bien y que funcionan. Completamente. Completamente. Bueno, entonces, ¿qué hiciste cuando cerró Fonalex? Y ahí empezamos a inventar cosas. También ya había empezado la etapa del digital, aunque yo tenía mi propia máquina transcriptora. Porque en un momento me tocaban unos horarios a veces de transcribir, ¿viste? Claro, dependías de los horarios de los estudios. Claro, entonces no podía y tenía que transcribir ahí. Había una sala de transcripción. Entonces se juntaban 3 películas y de repente a vos te tocaba a las 10 de la noche. Claro. Y ya no tenías al operador que querías y qué sé yo. Después me empecé a operar yo solo. O sea, trabajaba de solo en el mismo Fonalex, sin operador. Claro. Iba yo, abría, me metía ahí a la cosa y me quedaba toda la noche transcribiendo, yo solo. Y después me compré mi máquina. Y ahí montaste tu primer estudio. Y ahí se digamos, de alguna manera. De alguna manera. Igual ya uno tenía una tendencia a ir incorporando ciertos elementos y cierta tecnología que los otros solistas no tenían. Yo me traje mi primera cámara digital, ya viajé a Estados Unidos, la compré, me traje un sampler, me traje, un sintetizador chiquito, me traje, eso estoy hablando del año 85, por ahí. ¿Y cómo siguió tu relación con la música? En el Amistosamente. cine, claro. Amistosamente. Okay. O sea, yo tengo muchas cosas y cuando tenía el sample y tenía el sintetizador, los usaba. Mezclaba mucho ambientes reales con cosas con tramas de fondo. Y aparte hice cosas. Nada, no sé ni que, no sé diferenciar un do de un la, no importa. O sea, hice cosas, metía la mano y hacía, boludeaba. Es que yo creo que la frontera en el cine, digamos, o en una película, entre la música y el sonido a veces es un poco difusa, ¿no? Completamente. Hay películas donde yo he intervenido mucho en la música. Es más, algunos músicos, Osvaldo Monte una vez me dice, pero transformaste eso en un acorde mayor, porque le puse una sirena de barco afinada, cosa claro. Yo ni sabía lo que era un acorde. Entonces digo, ¿y qué tiene de malo? Claro. Sí, técnicamente le agregaste la tercera. Claro, entonces hiciste un acorde mayor. Y digo, bueno, todo el tiempo están sonando cosas ahí, pero era interesante. Y aparte que no se notaran, digamos, que generaran cierta inquietud, digamos, en el espectador. Bueno, eso tiene que ver con la postproducción de que hablábamos antes y eso, pero hubiera sido músico. Mi abuela era pianista, era concertista de piano, se estudiaba, yo iba a la casa de ella y ella estudiaba, me quedé con su piano cuando ella murió y nunca pude estudiar después, pero el piano tuvo como 2 o 3 mudanzas hasta que un día mi papá, me dijo, que era el piano de su madre, me dijo, Carlos, ¿qué vas a estudiar piano? Porque si no, no llego más a ningún lado. Claro. Bueno, entonces ahí me quedé con el taburete. Tengo el taburete de mi abuela, todavía lo tengo. También se puede hacer percusión, o sea. Sí, sigue siendo un instrumento. Y aparte le compré un piano a mi hija y que después no usó, y así que lo tengo ahora. Tengo eso y es una materia pendiente. Está muy bien. Sí, nunca es tarde. No, creo que para eso no. Bueno, ¿y cómo seguirías la historia, digamos? O sea, si tuvieses que hacer un resumen de lo que vino después. No había muchos sonidistas, no tenía... No. Había había, digamos, para el mercado que había, que tampoco era una gran... No había una producción tampoco se hacía enorme, tanto cine, claro. Entonces, bueno, yo hacía un par de películas por año, hacía. Y eso fue ininterrumpido. Sí, eso fue, y tuve suerte, trabajé con muy buenos directores en muy buenos proyectos, contento con los resultados, qué sé yo, ahora, yo siempre que terminaba una película me quería suicidar. Claro, está bueno eso. Sí, está bueno saber eso. No, sí, no. Y volvés a ver... Lleno de errores. Es más, hice una película una vez que dije no trabajo nunca más. Me retiro. Sí, no, si es esta porquería no trabajo más. O sea, yo no trabajo más. O sea, porque fui tan crítico de lo que había hecho, de lo que se escuchaba. Una película con millones de inconvenientes, pero yo me acuerdo que tuve esa sensación, digo, yo no hago más esto. Es un papelón, esto es una porquería. y después siempre fui... Pero después el tamiz del tiempo, como que volvés a escuchar los trabajos que hiciste, o sea, volvés a ver esas películas, ¿con qué ojo las...
o con qué oreja. Es las difícil escuchás? ahora también porque, viste, no es fácil acceder a películas en buenas condiciones de reproducción, porque no se ha cuidado eso, se han perdido las copias buenas o los originales. Entonces, y cuando hacen restauraciones, en general no se ocupan del sonido. Bueno, vos te ocupaste últimamente de Sí, algo pero no de mis eso. películas. Ah. O sea, hice otras películas. Ajá. Por suerte hice otras películas maravillosas. ¿Viste? La historia oficial, por ejemplo. Claro. La restauración, la parte sonora estuvo a tu cargo. Sí. Aparte hicimos una con Luis, porque Luis es una persona muy, muy emprendedora. Hicimos una reescritura del sonido. O sea, empezaron a pasar otras cosas y terminamos cambiando, no te digo cambiando el sonido porque era imposible, pero sí transformamos lo que era monaural en 5.1, para eso hicimos otro montón de cosas. Bueno, pero eso es raro. ¿Y quién había hecho el sonido de la historia oficial? Kushner, el que me llevó a mí a hacer mi primera película de la isla, Abelardo Kushner. ¿Y cómo ves el cine ahora? Dos preguntas. Bien. O sea, ¿cómo ves el cine ahora y cómo es el futuro del cine? Y específicamente también es desde el punto de vista del sonido. Ahora, digamos, yo soy bastante crítico del cine de hoy. Bastante crítico en el sentido, digamos, más filosófico del cine. O sea, lo que yo creo que hemos entrado como sociedad, en el mundo, no solamente acá, en el mundo en un vértigo y una vorágine que nos impide o nos dificulta mucho el pensamiento. O sea, el mecanismo de pensamiento para mí no es una cuestión digital, es bien analógico. El pensamiento y la reflexión lleva una maduración, o sea, ir y volver sobre una frase, ir y volver sobre una idea, y eso es tiempo. Y hoy cada vez hay menos tiempo. Entonces hoy hay que dar respuestas más veloces, con lo cual las cosas están menos pensadas, en general. Entonces, un cine más impactante. Si uno se refiere, me refiero a los cines de los años 70, y uno agarra un anuario de los años 70, año por año, y de repente en un año viste 10 películas que te volaron la peluca, o sea, que te rompieron la cabeza. Claro, había menos cantidad, pero la calidad... ves cosas, viste, o sea, hacelo, o sea, hay que hacerlo. Ver qué se estrenó en el 71, en el 72, en el 73, y antes también, y después. Y de repente ves una variedad de películas, y aparte acá en la Argentina veíamos de todo, veíamos cine americano, cine europeo, cine de Oriente, veíamos todo. Cine ruso, cine detrás de la cortina de hierro, veíamos todo. Entonces ese cine, que era un cine que a los realizadores les llevaba mucho tiempo realizar, era un cine con mucha reflexión interna también sobre el tema, sobre la problemática del tema. ¿Estuvieras de acuerdo o no estuvieras de acuerdo? Había una idea y un desarrollo de la idea. Entonces eso, hoy siento que está cada vez más espaciado, y cada vez ves películas que te conmueven, cada vez están más espaciadas en el tiempo. A pesar de que hay más cantidad, ¿no? Muchísima También, más cantidad, pero una vorágine. Y además compitiendo con otros estímulos, digamos. Completamente. ¿No? Entonces el cine adquiere otra característica, digamos, en lo que yo entiendo como el cine, que es otra cosa que lo audiovisual. El cine es una cosa, digamos, para diferenciarlo en esto, y lo audiovisual sería otra. Entonces el cine es, viste, es como un libro, como un ensayo, como una cosa, como un desafío del pensamiento o a la emoción. Y eso, con respecto al cine en general, lo siento más pobre. Entonces veo a veces intenciones donde de repente no tengo finales. Pero no tengo finales porque el tipo no pensó nada. Eso, digo, se lo atribuís a la falta de dedicación de tiempo, digamos. Yo creo que tiene que ver con eso y con que todos quieren filmar y que todos quieren hacer su cosa. Que eso pasó siempre, pero digamos, había
se tomaba esa cosa del cine con otro respeto también, porque sabías que ahí ibas, ¿viste? También estaba involucrado un montón de procesos que no eran fáciles de ver. O sea, vos no veías nada inmediatamente en el cine. Claro. Vos tenías todo. Por eso el acceso y el tema de los tiempos me parece que afecta a toda la sociedad en su conjunto y en todas las actividades. O sea, Para mí todo, la música, la literatura, todo está mediatizado. La televisión misma. O sea, yo me crié viendo otra televisión. claro. Bueno, y en ese contexto, ¿cómo ves el futuro del cine? Porque lo diferencias de lo audiovisual en general. Sí, no, creo que el hombre necesita de la reflexión, porque todo el tiempo necesitamos respuestas. O sea, todo el tiempo cuando leemos esas frases o alguno pone una cosa, que yo, en definitiva estamos buscando algo, una respuesta a las cosas. Entonces, eso es necesario, que nos demos más o menos cuenta distinto, pero yo creo que eso es necesario. Entonces, eso va a estar presente. O sea, más allá que la diferencia sea 500-1, va a ser necesario tener un lugar de reflexión, porque si no, algo malo va a pasar. Ya pasan bastantes cosas malas por no pensar, o por acudir mecánicamente, digamos, responder a esa velocidad solamente. Entonces, le estamos pasando el trapo a muchas cosas. Estoy pensando que este podcast intenta hacer un poco eso, un espacio de reflexión y un espacio donde el tiempo tal vez no es tan importante, ya no, es como que se pega también una vuelta. Está pasando con el streaming ahora, donde uno ve las cosas cuando quiere, dedicándole el tiempo que quiere, que duren lo que duran, y sin tener el condicionamiento que tal vez pusieron los medios de comunicación, ¿no? Lo que pasa es que también la joda de todo esto es que la sociedad o la actualidad nos está imponiendo un ritmo. Entonces, yo digo, como una especie de angustia o ansiedad a la inmediatez, a la renovación de pantalla. Entonces, te están entrenando. Tiene que ver con el consumo y con el capitalismo. Claro, pero igualmente, entonces vos querés que pase otra cosa. Claro. ¿Qué otra cosa? No sé, boludo, ¿qué otra cosa querés que pase? Entonces, tipo, hablando y pensando, che, ¿y esto cómo será? Bueno, entonces digo, pero nos está quitando como espectadores cintura para poder apreciar otro tipo de relato de reflexión. Entonces, yo recuerdo cuando vi Solaris de Tarkovsky, o sea, no era que la entendí la película, no sé si entendí algo de la película, o sea, yo sabía que estaba metido en un mar de algo, que era un quilombo todo lo que pasaba, pero yo estaba ahí flotando y salí flotando por el espacio, digo, y no era que tenía que explotar los planetas ni nada por el estilo rápido. Hoy no sé cuánto juventud se banca claro, Solaris, no, es aburrida. Claro. ¿Qué me haces ver? ¿Viste? Porque a veces con mis hijos los mando a ver algunas películas y no tuve resultados positivos con eso. Pero que tiene que ver, tal vez que están formados con otros estímulos, directamente. Sí, pero yo creo que no. Pues ¿sabes qué pasa? Yo desconfío de eso, porque es como que a mí no me gustara la música clásica, porque se hizo en 1700 no sé cuánto, o la letra, ¿viste? O la pintura rupestre, claro. o el Coliseo, o el Partenón. Déjame de joder. ¿Qué tiene que ver? O sea, no me jodan con eso. Porque si son. Aparte, yo estoy buscando un término para terminar con el tema de películas viejas. No son películas viejas. Claro. No. ¿Que la música de Beethoven es vieja? No, y pasa con la música en general, la música de los Beatles o la música de, ¿eso es viejo? De los 50. Es una cosa con la música, despreciativo. Sí, pero con la música tal vez es... no pasa tanto. No pasa tanto, es como que la gente acepta más. Con la literatura tampoco. Sí. Vas a leer Shakespeare y decís, no, eso es una obra de teatro vieja. Es verdad. Te quemas, te prenden fuego. Sí. Pero las películas dicen, no, es una película vieja. El Ciudadano es una película vieja. Bueno, la regla del juego, que es del año 39, es una película que tiene una puesta en escena asombrosa. Es
recontramoderna. Es del año 39. Véanla. No la van a Bueno, poder ver en ningún me lado. pasó hace poco viendo con mis hijos capítulos de los primeros de La Dimensión Desconocida y les encantaron también, ¿eh? O sea, los atrapó. Me parece que hay muchas películas que no envejecen. Sí, no, pero más allá a lo que voy, más allá de envejecer, porque también las películas envejecen, aunque hayas visto buenas películas, digo, de que nos están estamos estando acostumbrando a nuestro gusto, nuestro paladar, a que sea de una muy determinada manera. Y la velocidad está metida ahí adentro. Entonces, la impaciencia. Estamos en una sociedad impaciente. Es una sociedad impaciente. Entonces ahí estamos en un lío. Porque la reflexión no tiene que ver con la impaciencia. ¿Y vos crees que se va a poder volver a ese espacio de reflexión? Es necesario. No sé si se va a poder volver, pero es necesario que exista. O sea, creo que si no existe, la corriente te lleva puesta. Entonces decís, y la corriente, viste, qué sé yo, ¿dónde va? Sí, yo creo que no va a dejar de existir. Yo creo que se va a abrir paso por sí mismo. Sí, va a tal vez no va a ser el mainstream, ¿no? Obviamente. No. Creo que igual todo el tiempo necesitamos puntos referenciales. Entonces esos son los mojones, los lugares donde volver, viste, para poder desarrollar algo. Y eso, indefectiblemente, para mí está ligado al pensamiento, y a la elaboración, y al trabajo. Y al tiempo. Y eso tiene que ver con el trabajo, con el tiempo. Aparte, nosotros somos artesanos. Tecnológicos, pero artesanos. Sí. Y tanto el cine como la música, como el sonido, transcurren en el tiempo. O sea, se necesita, no solo en el hacer, sino en el reproducir o en el disfrutar, en el consumirlo. Exactamente. Entonces, todo eso es en otra materia, digamos. Entonces, no sé a dónde va a ir el futuro. Yo quiero que algunas cosas trasciendan el futuro, o sea, se trasladen al futuro, porque dan buenos resultados. O sea, los métodos de trabajo, los métodos de reflexión dan buenos resultados. Si un método no sirve, tiene que ser reemplazado por otro que sea mejor, pero eso tiene que estar, eso se puede probar y se puede comprobar. Entonces ahí ya está todo, ¿viste? Ahí, ¿de qué más? Bueno, dale. Hagámoslo así, a ver qué pasa. Y se te queda esto para afuera y esto para afuera. Che, cerraste la valija y te quedó la mitad de la ropa afuera, viejo. Porque la tiraste toda así, hecho un bollo. Había que doblarla, pero lleva más tiempo. Sí, pero entra toda. Entonces, la metodología sirve. Obvio. Fundamental, te ordena y te deja trabajar, o sea, usar la energía en lo que tenés que crear, digamos, en lo que tenés que pensar y desarrollar, y no en qué número va detrás del otro. Después del 1 viene el 2, después el 3, 4, ¿viste? Si vos no tenés ese orden, estás en el horno. Genial. Gracias, Carlos. ¿Ya está? Sí. Un placer. No, o sea, es inacabable esto, pero bueno, en algún momento le tenemos que poner un final. Genial. Y así terminó esta conversación de Así empecé en el cine. Mi nombre es Gustavo Pomeranek y espero que la hayan disfrutado al menos un poco de todo lo que disfruté yo. Recuerden que se pueden suscribir para escuchar todos los episodios que vamos subiendo en asíempecéenelcine.com. También nos pueden buscar en Apple Podcast, en Spotify